Bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el espíritu. Así que a modo de introducción, como es de costumbre, vamos a ver el por qué, el para qué, el dónde, el cuándo, el qué, el cómo y qué es el espíritu. Para comenzar, ¿por qué es importante el espíritu? En Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿por qué es importante el Espíritu? Es para que nosotros podamos crecer en la gracia y el conocimiento. Vamos avanzando. ¿Para qué sirve el Espíritu? En Juan, en el capítulo 4, en el versículo del 23 al 24, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, ¿para qué sirve el espíritu? El espíritu sirve para adorar, pero también es verdad que el ser humano tiene libre albedrío para decidir a quién él quiere adorar. Vamos avanzando. ¿Dónde está el espíritu? En Job, en el capítulo 32, en el versículo 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, si buscamos el dónde está el espíritu, este versículo lo asocia a la mente del ser humano. Vamos avanzando. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, el tiempo es un tema de libre albedrío del ser humano. Vamos avanzando. ¿Quién es consciente de su espíritu? Primera de Corintios capítulo 2 versículo del 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es importante discernir la diferencia. Cuando nosotros encontramos la palabra espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, pero cuando nosotros encontramos la palabra espíritu con E minúscula, se refiere al espíritu del ser humano. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es consciente de su espíritu? Si bien es un tema de revelación, también se relaciona con el libre albedrío que tiene el ser humano para buscar al Espíritu de Dios. Vamos avanzando. ¿Cómo administrar nuestro espíritu? En Juan, en el capítulo 6, en el versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, la mejor manera de crecer espiritualmente es escuchar y entender las palabras de Jesús. Vamos avanzando. Muy bien. ¿Qué es el Espíritu? En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La identidad del creyente en el Dios de la Biblia. Muy importante. Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo importante de lo que leímos recién? Es decir, cuando el Espíritu de Dios ingresa al espíritu humano, ocurre lo sobrenatural y el verdadero crecimiento espiritual. ¿Qué dice el diccionario?
que es el espíritu, puedes encontrar los siguientes conceptos: ser inmaterial y dotado de razón. Entonces, podemos concluir que el ser humano tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Muchas gracias a todas las personas que participaron con nosotros en este video. Bienvenidos todos a seguir creciendo espiritualmente cada nuevo día. Que estés muy bien. Adiós.